Señores, muy buenas tardes. Esta es su plataforma Conversando con Rafael Linares. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso que me permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana. Hoy me acompaña, diría yo, un hermano que comenzamos en la misma hora y por el mismo canal aquella vez en el año 2007 por allá, con Damaso Castillo a la cabeza. Pero aquí tengo a Giovanni Morillo. Giovanni, mi hermano. Giovanni es como Tito Carvajal, un amigo y hermano que yo no lo entrevisto, sino que tenemos una conexión aquí. Aquí vamos a tratar los diferentes temas. El bultero de Alfredo de la Cruz dice que va por aquí. Yo te tengo tu trago aquí. Yo lo que veo es Brugal doble reserva, para que tú lo sepas. Como tú te la den fino, si tú quieres vino, tú vienes tú aquí y lo traes. Dime, Giovanni, ¿qué es lo que hay? Hermano, contentísimo de estar aquí. Alfredo es mi amigo, estuvimos juntos de viaje. Sí, pues hay que darle su cantinazo, porque tú sabes que se la da y que en bebé vino fino y vaina. Un hombre de yaguate por ahí atrás, ¿tú me entiendes? Tengo que darle su cajetazo. Él me prometió que iba a estar aquí, así que ya tú sabes, tiene que venir para acá, a discursar aquí también. Si no, no voy al Meridiano, ya lo sabe. Giovanni, cuéntame, ¿qué tenemos? Dime. Hermano. ¿Qué te pareció este proceso? Este proceso de degradación, porque así que yo lo llamo, lo que pasó el 19, ¿qué te ha parecido? No, ¿Qué te pareció? Estamos igual, querido Rafael. Cada día ascendente la degradación política y social en la República Dominicana. Al punto que la oposición manifestó ir a la OEA, pero no solo a la OEA, sino ir a los barrios y ir a todo el país, de cómo la gente no le interesa ir a votar, acudir, que es un derecho constitucional, y prefieren quedarse en su casa, un 48% de la población, y otra parte quiere que le den cuarto para ir a votar. Pero tú te refieres a la parte general, porque mira, hay una publicación ya que publicó la Junta, que emitió la Junta, pero fue publicada por el periódico Hoy, donde establece el porcentaje por provincia. Y cuando tú analizas Santiago, de donde es la vicepresidenta, de donde es el senador actual, expresidente del Senado, Eduardo Estrella, donde está el alcalde, donde está, por ejemplo, toda la parte operativa del gobierno de Luis Abinader, la abstención fue de un 52%. Entonces tú te preguntas, ¿y qué fue lo que pasó que no pudieron calar en esa población que no se interesó para ir a votar? Y un elemento importante, que muchas personas decían que lo que pasó en febrero era diferente ahora en las presidenciales, que las presidenciales iban a tener más motivación. Más motivación, y no fue así. Pero por ejemplo, en la parte legal, tú que eres un abogado en ejercicio, en la parte legal, ¿tú crees que la gente, los candidatos se quedaron tranquilos, aceptaron las derrotas, no hay ningún tipo de pataleo en el sentido legal y esas cosas, por lo que pasó a nivel general? Yo entiendo que sí, porque el simple hecho, la Junta Central Electoral, de decirle a la oposición que el senador Omar Fernández legitima el proceso. Sí. Eso, yo entiendo que esa es la excusa que tiene la Junta Electoral, decirle a la población que la oposición aquí en el distrito ganó con Omar. Pero ahora, tu lectura sobre el triunfo de Omar, tu lectura. Omar versus Guillermo Moreno. Guillermo Moreno en un momento determinado dio agua a beber, porque cuando el presidente, cuando David Collado, cuando Carolina Mejía, cuando Hipólito Mejía, cuando todo ese grupo estaba, estaban en campaña full con él, la gente decía, bueno, le cayó el gobierno completo a Omar. Pero de repente Omar viene y gana. O sea, ¿qué lectura tú le das a eso? Bueno, yo entiendo que la simpatía enfrentó a los recursos del Estado, a la estructura del PRM en sentido amplio, y le dijo que no, que hasta los mismos simpatizantes del PRM votaron por Omar Fernández. Yo lo viví en carne propia, Linares, y a todos tus seguidores, cuando una jovencita me dijo a mí con su carnet del gobierno, mire Giovanni, yo le dije a mi jefe que voy a votar por Luis, pero que no cuente conmigo como senador Guillermo Moreno, mi voto es de Omar Fernández.
Sí, sí, eso pasó en muchas. Existió un sentimiento. Y los amigos de nosotros del PRM, cuando quien te habla hacía los comentarios de que los PRMistas iban a votar en contra de Guillermo Moreno, se ponían guapos con nosotros. ¿Tú sabes cuál Porque ellos querían que obligatoriamente Guillermo Moreno fuera el senador. Bueno, pero pero tú y yo tenemos la misma edad en los medios de comunicación. Y la edad que tenemos en los medios de comunicación hemos visto a Guillermo Moreno atacando el sistema de partido político. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo es que este farsante ahora viene y que montado en los rieles de la corrupción de un gobierno? Porque óyeme, el dinero que se gastó con Guillermo Moreno era una cosa súper Pero increíble. siempre, Linares, beneficiado del poder, porque cuando tú y yo estuvimos estudiando en la Pucamaima, los hijos de Guillermo Moreno trabajaban en el gobierno. Sí. Y su esposa y todo. Y han estudiado así, porque así sí es bueno, porque tú y yo teníamos que josear. Tú trabajando con Carlos Balcácer y yo con Yayo Sanz. Y yo recuerdo en una época que yo no tenía para pagar el cuatrimestre y tú me dijiste, no, Giovanni, ve y a un acuerdo de pago. Claro. Yo aprendí el acuerdo de pago gracias a ti. Porque déjame decirte, son historias que quizás mucha gente no sabe, pero éramos un grupito pequeño, pero que teníamos la cabeza bien puesta. O sea, nosotros vinimos a graduarnos. Pero ojo, no era que nosotros no observábamos todo lo que pasaba allí. Entonces ahora yo veo gente que cambia de posición. Pero caballero, pero usted todo el tiempo ha estado en la papa con ese discurso. ¿Y cómo es que usted ahora viene de allá para acá? De allá para acá. Usted viene y me lo cambia y dice, no, yo quiero ser senador de la República ahora. Pero montado en los rieles de la corrupción. Ahora, yo tengo una lectura particular. Yo acompañé a Omar en la mayoría de los recorridos. El trabajo político y el trabajo sistemático deja su fruto hoy, mañana o cuando tú entiendas. Omar siempre trabajó. Yo recuerdo en una actividad que Omar estaba malo de la gripe, o sea, jodido. Y me dijo a mí, Linares, a mí se me está explotando la cabeza, pero vámonos para la actividad. O sea, eso es sacrificio y compromiso. Y yo recuerdo que al candidato del PRM un día canceló en Simón Bolívar una actividad por lluvia en la mañana, dije que él no se puede mojar, digo yo, ya perdió las elecciones, porque es que uno tiene que ver eso en los candidatos también. También hay un elemento importante, Rafael, y a todos tus seguidores, la política cambió. Sí. Yo muchas veces le llamo a algunos políticos cavernícolas, porque han pasado 10, 15, 20, 30 años y quieren implementar el mismo modelo. Del 90 y del 90, 2000. del 80, del 2000. Cuando tú observas a Guillermo Moreno, si bien es cierto que es un intelectual, que es un gran abogado, pero su discurso no conecta con las masas, no conecta con la nueva generación. Todavía le estaba atacando a Leonel Fernández por el 97 y ahora están jaloneando, que si usted pone a ver, ahora mismo están jaloneando el tema de Narcisazo. Eso no es fortuito. Y ahora se está hablando de procurador. Sí, o sea, se está hablando bueno, de procurador. pero yo creo que Luis da para cualquier cosa. Pero no creo que él dé para nombrar a Guillermo Moreno. Sí puede ser una treta con la esposa. Sí puede ser una treta con la esposa. Pero toda esa gente que se están bailoteando ahí, es importante, todos esos nombres, que Jenny Berenice y Wilson Camacho sepan que ellos lo que han sido es tontos útiles, porque ¿quiénes deberían ser los llamados a ser procurador general de la República? Eso nada más se debería estar debatiendo entre dos personas. ¿Cuáles son? Jenny y Wilson. Ya, porque esos son los dos que se la han jugado. ¿Y por qué sale un tercero, un cuarto nombre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo, que te utilizan como condón, como preservativo, y después te usan. Entonces, Giovanni. No, ahí es que observamos que hay una simulación de lo que es la independencia de la justicia, porque al final, señores, el show mediático que se ha vendido aquí, Jenny Berenice Reynoso, Linares, que nosotros la conocimos hace muchos años, cuando fuimos premiados, cuando Frankie Rodríguez fue ministro de la Juventud, sí. Recuerdo que me tocó el mismo asiento de Jenny Berenice y ella me decía, no, Giovanni, yo vivo en un apartamento alquilado, o sea, una honestidad tremenda, y que han pasado todos estos años y ya se la está jugando, pero para el final, para hablar de un tercero que no tiene la trayectoria de ella para ocupar ese cargo. Sí, pero déjame decirte, o sea, te están utilizando. Yo conocí a Jenny también cuando era fiscal del distrito, hablamos varias veces, yo recuerdo que relajábamos mucho con el tema de
de Puerto Real, porque yo fui abogado, que le puse como 5 clientes que vinieron aquí a esta oficina. Y entre la Chelsea y las cosas me dijo, mire, doctor, yo dejé todo eso preparado para que ese señor, para que se le hiciera justicia a esa gente y finalmente, déjame decirte que ahí está el ladrón ese preso. Pero la conocí ahí. Yo recuerdo que me sentaba con ella, hablábamos cosas de derecho, nunca cosas particulares de derecho. Y cuando esta señora, este cambio, dejándose utilizar por esta política que tú y yo conocemos, esta política sucia, esta política que te utiliza y después yo siempre le dije, cuando te tenga que defender, en esta plataforma tú vas a encontrar una defensa, porque esta defensa no se hace por dinero, ni se hace porque tú me diste 100 pesos un día. No, recuérdate cuando el caso de Brecht, que critiqué mucho. ¿Por qué? Por algo elemental. Nunca me beneficié de Víctor Díaz. Víctor es mi amigo. Después de eso nos vimos a los 2, 3 años. Yo te tengo que agradecer, me dijo, porque tú has hecho una gran labor de defensa por mí y por mi familia. Y yo no conocía a Víctor en obras públicas, pero yo le decía en ese momento a las autoridades, Jean Alain Rodríguez, que estaba equivocado con el tema de Odebrecht, igual como se lo he dicho a ella, que está equivocado con muchísimos temas, por algo elemental, porque que se vuelven locos. Entonces, pero lo mismo que tú debes recordarte, cuando Domínguez Brito era procurador, que defendía a la magistrada Pilar Rufino y al magistrado José Alejandro Vargas, porque mi posición siempre ha sido la defensa al sistema de justicia, al sistema de jueces, fiscalía y cosas. O sea, pero yo no voy a aceptar vagabundería como lo que se han hecho aquí, que no se ha hecho justicia, lo que se ha hecho es persecución También política. Hay algo que yo a veces digo, los fiscales que son auxiliares de la justicia, usted como procurador, no importa el cargo que usted tenga, son transitorios, Linares. Claro. Y a veces tú te cierras mucho frente y ¿qué tú dices? Hoy yo te estoy criticando, pero en un futuro, cuando te golpeen, Giovanni, esta plataforma va a salir tú y yo comenzamos en el 2007. Sí. Y vamos ya casi para 20 años. En 3 años cumplimos 20 años en los medios de comunicación. Y del 2007 a la fecha nosotros hemos visto cuántos procuradores, cuántos fiscales del distrito, cuántos presidentes, cuántos secretarios de que si yo quién, que si yo cuánto, que hay gente que uno lo ve, estos generales de aquellos tiempos que tú lo ves tomándose un café yo solito y mira toda la vaina que te recuerda los desayunos nuestros en la Francesa, las peñas, las cosas. O sea, gente que tenía tanto poder antes que uno lo ve ahora y uno dice, tú ves, ese es el poder. Sí. Y sin embargo nosotros seguimos aquí haciendo comunicación. Yo me sorprendo a cada momento cuando observo en la calle Santo Domingo gente que en un momento, señores, estaban en la cúspide del poder y hoy en día están así, que tú dices, y ese era fulano, que uno se sorprende. Sí, pero es importante que lo sepan todos estos funcionarios de ahora, porque ahora hay una banda de presidenciables. De eso yo te quiero hablar. Sí, dime para ti los presidenciables de todos los partidos, porque ahora se está hablando del PRM, pero de todos los partidos. Vamos a comenzar. PRD, PRM. PRM, mi entender que la nueva generación política del PRM siguen actuando de manera miope. Sí. Y no ven más allá de la curva, como decía ese gran hombre José Francisco Peña Gómez. Cuando nos vamos a la historia, José Francisco preparó una maquinaria, lo que es el PRM, para que entiendan a nuestros seguidores, es el mismo PRD del 39, pero en el 78 al 86 Peña Gómez preparó, señor, una maquinaria para durar 30, 40 años en el poder. Sí. Y por las ambiciones personales, por los intereses, permitieron que regresara al poder Joaquín Balaguer. Ahora, señores, han salido un sinnúmero de personas sin ningún mérito profesional, político, sin estructura, que quieren ser presidente en el 2028. Sí. Y muchos nos preguntamos, ¿usted lo que busca es negociar con Luis Abinader un puesto? Ahí está Tony Peña con 24 diputados o aspirantes, 2 senadores. Ahí veo a Wellington Arnaud, que no le critico a Wellington. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque es coherente, porque
Él aspiró en el 16. Exactamente. Entonces, al único que yo no le critico eso es a él. A él. Hay gente que está aspirando ahí para que no lo maten, para que no lo extraditen y otras cosas. Pero, o sea, en todos los partidos, ¿eh? Ahora, en el PRM yo no le critico a Wellington porque él tuvo la gallardía de cuando nadie creía en ese partido en el 16. Ser candidato. Ser candidato y dice, no, espérate, yo quiero ser candidato presidencial. Y yo digo que poco le ha dado Luis porque está en INAPA ahí. Sí. Poco le ha dado, ¿eh? Porque un tipo así, y además siempre fue un operativo. Porque aquí hay mucha gente que dice, pero mira, por ejemplo, Wellington, Yayo, Carolina, David, mira, tú puedes tener cualquier diferencia con ellos cuatro, pero cuando tú vas al seno del PRM, del PRD anterior, tú dices, bueno, pero que cada uno de ellos montó una estructura en sus diferentes cosas. Por ejemplo, Wellington fue el operativo de Hipólito en la campaña del 12. La avanzada de Hipólito Mejía en el 2012. Es un dato que muy poca gente lo sabe. Carolina, todo el mundo sabe su perfil dentro del ayuntamiento y sus cosas. David Collado, en el 16 también dijo, yo quiero ser alcalde. Le ganó a Roberto Salcedo con todo, su talento. Con un cuadro de Lovichini. Bueno, pero él es un cuadro de Lovichini. ¿Por qué los otros no son cuadros de Lovichini? Pero muchos tienen envidia porque quieren ser... Claro, porque al final es eso. Oíste, al final es eso. Entonces, Yayo San. Bueno, pero el que conoce a Yayo sabe que Yayo también, siempre de la juventud, ha tenido un grupo siempre. Ahora, yo no critico eso, yo lo que critico es a destiempo. Porque tiene 3 días que ganó las elecciones Luis. Ahora, en el PLD es igual. Yo no le critico a Juan Ariel que tenga sus aspiraciones presidenciales, porque también es una persona que tiene un perfil y una estructura. Otro candidato en el PLD, que puede ser Francisco Javier. Pero ¿y por qué tú le puedes decir? No, que ese no. No, pero espérate, pero ese hombre tiene dirigiendo campaña 4, 5, 6 campañas electorales ganándole. Ahora fue que tuvo un problema con Abel. Margarita Cedeño, vicepresidente de la República. Ahora, para el PRM, ya la situación es más peligrosa, porque Luis acaba de ganar ahora, ayer, y ya yo veo un paquete de proyectos presidenciales que es una cosa que... Pero es un mensaje funesto, porque le están diciendo al presidente que no tiene tiempo para gobernar. O sea, porque ellos no están pensando en el 2024, ya están pensando en el 2028, pero están acusando esta semana... El gobierno acusaba de conspiradores, de politiqueros a la oposición que le quieren hacer un caos, especialmente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que no se han reunido con el presidente, pero ustedes le están haciendo un caos al presidente con estas aspiraciones presidenciales a destiempo. Una pregunta que para mí es peor. Sí, pero por ejemplo, esa posición de la Fuerza del Pueblo, Abel se reúne con ellos. Después que le dieron una golpeada, entonces viene el papá y le pasa ese Flanders en la nalguita y ya no hay problema, mi hijo. La Fuerza del Pueblo, la posición, no nos vamos a reunir por ahora, la comisión nuestra decidió, la dirección política decidió que el líder no se reúna con el presidente. ¿Qué te parece esa posición? Yo entiendo que Leonel Fernández, nos guste o no, ha demostrado ser un político astuto, porque una persona que gobierna un país en 3 ocasiones, una persona que tiene la dicha de llegar al poder con 43 años y mantenerse todos estos años, señores, en la esfera política en sentido amplio, es porque es un visionario y es un político acabado. Sí. Muchas veces lo queremos ocultar eso, pero es la realidad. Sí. O sea, Leonel Fernández tiene incidencia aquí, señores, en todos los lugares. Y si no lo hace Linares, aunque quieran decir que es una visión politiquera, es porque entiende que no le conviene en estos momentos y porque ellos tienen que capitalizar las situaciones que va a vivir el gobierno en los próximos meses. Claro. Entonces, aquí se habla mucho de la doble moral porque Linares, Luis Abinader, cuando le ganó con 62%, le ganó las elecciones, Danilo Medina Sánchez, él no se quiso reunir con él. Sí. Y dijo que se fue para la OEA, que le hicieron fraude también. Lo que pasa es que ahora, Luis, entonces ahora sí le tiene conviene. Dos problemas. Pues la gente está hablando de reforma fiscal, esto que aquello.
la reforma fiscal y la tasa cambiaria. Tú tienes una tasa cambiaria hoy casi al 60 por 1, casi al 60 por 1. Y la mayoría de los productos básicos como el arroz, la habichuela, en las últimas semanas han subido de precio. Es decir, tú tienes una clase media ya preocupada por lo que va a venir. Entonces, ¿qué busca Luis? Como dicen en derecho, un clavo caliente. Me decía el magistrado Eduardo Velázquez. Me decía siempre, ustedes siempre se agarran de un clavo caliente. Y digo, magistrado, pero es el único que me da a mí la forma de yo salir por ahí. ¿Qué tengo que hacer? Siempre relajaba con nosotros. Mi saludo para el magistrado. Y, por ejemplo, Luis hace eso. Dice, no, espérate, yo tengo un problema ahora. Yo tengo un problema grave. ¿Cuál es el problema? Que tengo que reformar, tengo que hacer una reforma fiscal que la debió hacer en el 20, pero no la hizo. Pero se postergó por el ambiente político. La debió hacer en el 20, ahora la necesita en el 24, tiene mayoría, pero si la hace ahora, ¿tú sabes lo que pasa? Carga con la responsabilidad en él. Entonces, ¿qué quiere hacer? Buscar a la gente de la Fuerza del Pueblo. La gente de la Fuerza del Pueblo dijo que no. Abel, que no sé lo que buscaba ahí, se reunió con él, pero ya fue desautorizado prácticamente por su partido. Pero una pregunta, ¿tú crees que la Fuerza del Pueblo tenga esa consistencia para seguir creciendo de aquí al 28? Nosotros pronosticamos, Rafael, que la Fuerza del Pueblo iba a sacar de un 25 a un 30%. Muchos amigos me decían, Giovanni, tú estás loco. Y yo les decía, pero el gobierno le está dando 22, 18. Cuando las encuestas de Abinader y del gobierno le estaban dando a la Fuerza del Pueblo más de un 20%, era porque Leonel estaba cerca del 30%. Sí. Pero vámonos a los números fríos, Rafael. ¿Cuál era el voto histórico del PLD unido? Oscilaba de un 42 a un 45%. Leonel y Danilo juntos. Sí. Y ganaban con más del 50% con el bloque progresista. Sí. Cuando tú haces el cálculo... Ganaron, sí. Ese porcentaje de ellos, lo que sacó Abel Martínez y Leonel, oscila de un 38%. Y el 8 y pico de 9% que tienen los partidos, que yo lo llamo los partidos plaga. Los partidos Porque plaga. Óyeme lo que te voy a decir a ti. Es parte de la degradación política. Cómo un partido se crea para la hija y la madre, en el caso de Michelle Ortiz y la Marixa López. Dan vergüenza porque a mí me ha dicho mucha gente, esa señora tiene mucho dinero, casas en La Romana, fuera del país. Señores, ya, usted tiene mucho dinero, ya le ha sacado demasiado a la política. ¿Para qué siguen? No, entonces pone a su hija como diputada en el Parlacén. Pero lo mismo Zorrilla. Con Zorrillita. Coño, amigo de nosotros, pero es que no, pero oye, no se trata de amistad. Demasiado. Oye, le regalaron una regiduría en el 2006, 2010 por ahí. O sea, el gran dirigente Zorrillita. Oye bien, Zorrillita, el gran dirigente regidor, ahora diputado al Parlacén. Coño, pero, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo tú crees que un militar que esté carrereando a 3 zorrillas? Pero véanlo ahí el ejemplo, no se dejen usar. Yo casi me estoy declarando independiente, para que lo sepan. No. Yo casi estoy en eso. Y voy a seguirte los pasos. Sí, yo estoy casi en eso. Casi en eso estoy. De hecho, porque es que no se puede bregar en esto. Tú te pasas la vida entera perdiendo el tiempo. Mira, yo te voy a comentar algo personal. Para el año 2005, yo paré mis estudios por andar atrás en vaina. Política. Y yo decidí, 6 meses fue, lógicamente. Después de 6 meses, yo digo, no, espérate, yo tengo que terminar mi carrera y después de aquí hacer una maestría. Y tú viste que la hicimos. Oye, entonces, ¿qué pasa con esta juventud de hoy? Bueno, que la juventud no tiene metas, es decir, no es incentivada porque, por ejemplo, nosotros tuvimos padres que se preocupaban porque ven acá y la escuela, ven acá y la universidad, este muchacho, o sea. Linares, y se han perdido los referentes. El gobierno de Luis Rodolfo Abinader y esta clase de popis le han hecho un daño a la sociedad dominicana porque lo que estoy observando, Linares, gente, yo tengo amigos de la edad de tuya y mía, que ellos se quieren meter a políticos sin trayectoria,
sin mérito Cuarto. profesional. No, porque están viendo como que de la única forma de yo conseguir cuarto es a través de la política. No, y no respetando ni siquiera la dignidad humana, porque yo te voy a hablar de la circunscripción número 3, y tú eres de Santo Domingo Este, y tú sabes muy bien cómo, o sea, en la circunscripción número 3, ahí no vale que tú seas profesional, que tú seas educado, que tú te hayas leído 40 libros, que tú te hayas leído 250 obras, no, ahí vale que tú tengas papeleta, 500 pesos y 2 jumbo. Y en defecto 1 gramo de cocaína y un tabaco de marihuana. Eso es lo que vale ahí en esas 3. Después, olvídate, ¿quiénes fueron los que ganaron ahí? Búscalo. Los que tienen cuarto y poder económico ya. Entonces, igual, pero eso pasa en el país entero. Y uno se pregunta, ven acá, y la mujer, la juventud. En la 3 no hay un hospital que sirva. No hay una maternidad. La mujer cuando está pariendo tiene que dar carrera para la 1 o para la mina. Y esa gente votan en mayoría por Luis. Entonces, ¿qué tú crees que está pasando en la mente de un dominicano que vota por un gobierno así? O sea, tú dices, vamos mal. Vamos mal, porque, oye, por lo menos lo que a mí se me enseñó. Por eso es lo que yo hablo mucho, Linares, que es increíble las personas que deciden, siendo profesionales, teniendo un éxito aquí en el país, irse hacia los Estados Unidos. Sí. Oye, yo que tengo mi familia en Tampa, Florida, Linares, cuando tú observas todos esos amigos de ellos profesionales que trabajaban aquí y me dijeron, Giovanni, me fui, pero salí de la trampa. Giovanni, es que mira una cosa, que hermano. Uno dice, Dios mío, ¿por qué no tiraron su pleito aquí? Pero por ejemplo, hermano, sí, pero tú y yo porque somos, y un grupito que no hemos quedado aquí, que somos luchadores y gladiadores. Pero hay muchachos que estudiaban con nosotros, por ejemplo, y muchachos que estudian en las diferentes universidades, que dicen, yo gano 25,000 pesos, 30,000 pesos mensual. Me casé, tengo una hija, tengo 2 hijos, tengo que pagar 15,000, 18,000 de casa alquilado. Oye bien, ¿qué me queda para la comida? ¿Qué me queda para la gasolina? O sea, abogados graduados de una universidad ganando 40,000 pesos, 50,000 pesos. Y la mujer ganando 30,000. Es una casa que entran 80,000 pesos. Pero la mujer paga un préstamo de un vehículo. Él paga un préstamo también de un vehículo, porque tienen que andar montados los dos. Pagan colegio, pagan esto, pagan aquello, pagan lo otro. ¿Qué le queda? No le queda nada. Entonces, cuando van a Estados Unidos o van a Europa y ven, por ejemplo, este relajo con las pensiones que hay aquí, este desorden que hay con las pensiones aquí, que dicen, pero ven acá, el tío mío que estaba aquí en Estados Unidos, duró 20 años trabajando aquí, estaba buen pensionado. El sobrino mío, que es contemporáneo con los míos, ya habla un inglés perfecto. Linares, y es un círculo vicioso aquí que a mí me duele como joven de la pobreza. Sí. Yo me crié en Herrera y en Villa Consuelo. Sí. Y yo el otro día fui a Villa Consuelo y observé todas esas personas que estaban ahí de cuando mi papá tenía el negocito, la imprenta, igualito. El mismo señor, nadie progresa, claro. La gente pasa 20... Sí. Y déjame decirte que, por ejemplo, en el caso tuyo y mío, nosotros no criamos en barrio, pero por ejemplo en Villa Consuelo tu papá tenía una imprenta, allá en Herrera tu mamá era una fajadora. Es decir, que cuando ya se decidieron, bueno, vamos a tomar otro rumbo en la vida, ya ustedes eran profesionales. Pero que uno vuelve, entonces, hoy en día las personas de ese medio ambiente están igualitas. Pero ahí. Yo culpo a la sociedad, yo culpo al Estado. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿cuáles son los atractivos de Villa Consuelo? Vamos a evaluarlo. En Villa Consuelo, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el estadio La Normal, que es el estadio Juan Pablo Duarte. Ve a ver cómo está eso, abandonado. Y los comerciantes Linares ahí en Villa Consuelo, los únicos que se han mantenido son importadores. Después todos están jodidos. Y ya casi están en un proceso de desaparición. También. ¿Por qué? Porque tienen en la franja del ensanche Luperón y en la franja de la misma Duarte a los chinos. Es decir, que si un importador de eso te traía este celular y te lo vendía a 10,000, el chino te trae el mismo celular, pero de otra marca, y te lo vende a 4,000. Entonces, ya ese va quebrando. Te lo digo porque, dime, entonces, la degradación viene también cuando los estados ya no... es una degradación histórica del desconocimiento de la historia, de la memoria. Mira, hay mucha gente que critica que Leonel se presente en el 28. Sí, que ese ahora mismo...
la gran interrogante de si Leonel se va a presentar en el 2028 o le pasará la antorcha a su hijo Omar Fernández. Yo creo que Leonel se presenta en el 28. ¿Por qué? Por ejemplo, en Argentina, parece mentira, pero tú tienes a Milei como presidente y tú tienes al grupo que le adversa, encabezado por la ex vicepresidenta Cristina Fernández, viuda Kirchner. Y el debate no son cristinistas ni mileicistas. Estamos hablando de un discurso liberal contra el peronismo. O sea, estamos hablando de esa ideología peronista que se va a crear en los años 40 en Argentina. Oye, 40 al 2020, 24. Todavía tú tienes ese sentimiento del peronismo. Pero ¿qué pasó? Perón salió derrocado en los 50, pero volvió en los 70. Es decir, en la edad no te indica a ti una barrera para tú presentarte a cualquier proyecto presidencial. Eso sería lo que está apostando Leonel Fernández. Claro, pero ya, por la edad. Pero ojo, la realización de un gobierno honesto, eso le faltó a Leonel. Porque no me diga que es con Guzmán Fermín que él vuelve no me diga que es con Polanco Gómez y con Rosado Mateo y con ese grupo que él vuelve. Que hay un elemento importante que le quiero decir al presidente Fernández, que tiene que sacudirse, porque observamos que, mi entender, el presidente Fernández pudo sacarle más provecho a sus aspiraciones presidenciales en 2024, pero ese entorno, presidente, no lo ayudó. Usted necesita rodearse de jóvenes, de gente con otra visión, y muchas veces hay amigos que hay que tenerlos de lejos. Bueno, pero de asesores, Linares. Mira, pero óyeme, de asesores. Volvemos, por ejemplo, a ese tema militar, policial. Con excepción de amigos que yo tengo, por ejemplo, Bernardo Santana Páez, que fue profesor nuestro de Derecho Penal General. O sea, hay cosas y muchísima gente buena que también hay ahí. O sea, hay muchísima gente buena. Pero esa gente dejó de tener protagonismo con Leonel y tienen protagonismo la misma gente que sigue siendo repudiada. O sea, el caso Figueroa Agosto parió aquí una serie de elementos militares de ese equipo. Y el caso, por ejemplo, Zoeida, toda esa vaina. Y cuando uno ve a esa gente cerca de Leonel, uno dice, pero ven acá, presidente, pero por ejemplo, cuando Quirino vino aquí yo no encontré a nadie defendiendo a Leonel. Yo fui el único. Uno de los pocos, estructuralmente, con el conocimiento que tengo del tema narcotráfico. No, y yo siempre lo digo aquí, ¿cuánto me dio la Funglodio? ¿Cuánto me dieron? Ni un peso. Porque no se lo pedí ni se lo aceptaba. Porque yo lo que soy es político. Ahora, cónchale, pero cuando la juventud ve este grupo, tú dices, ¿y con ese grupo que viene Leonel a gobernar otra vez? No, pero así no. Si no hay una reformulación, se van a quedar gateando. Lo único que le salva a la oposición en este país ahora mismo, Giovanni, es que el PRM ahora tiene 10 candidatos presidenciales. Y eso va a crear problemas. Y Luis, para tener que repostularse, entonces Luis va a tener, va a tener que hacer lo impensable. Entonces eso va a lacerar. Yo tengo que hacer una predicción aquí en esta plataforma. Porque nuestro entender como analistas políticos, señores, siempre nosotros tenemos que hacer predicciones. Mi entender, para el 2028, la oposición irá unificada por necesidad. Bueno, debió de ir ahora unificada por necesidad. Debió de ir ahora, pero entiendo que ya para el 2028 obligatoriamente lo tienen que hacer, porque si no lo hacen, seguirán con el mismo destino. Sí. Y tienen una gran oportunidad de hacerlo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con Giovanni Morillo, Rafael Linares, en esta conversación interesante. Seguimos en su programa conversando con Rafael Linares. Giovanni, precandidatos del PRM, precandidatos del PLD, precandidatos de la Fuerza del Pueblo a la presidencia de la República. Nuestro entender, en el Partido Revolucionario Moderno solo hay 4 opciones. El señor David Collado, la dama Carolina Mejía, Wellington Arnaud
y Eduardo San Lobatón. Después todo lo que que sale a la opinión pública del PRM. Monte y Culebra. Monte y Culebra. PRM, perdón, Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y su activo que hizo un precedente hace unos días, Omar Fernández. Tú sabes que mañana voy a tratar un tema que estas elecciones del 2020 en cuanto al distrito, porque por eso es que hay que tener conocimiento de la historia y la memoria, se me parecen a la del 2002. Recuérdate que en el 2012 el PRD cometió el error, o Hipólito Mejía cometió el error, de negociar la senaduría de Santiago por la de la capital. Y ahí dejaron cruzar a José Tomás Pérez. ¿Te recuerdas? Y de ahí vino la debacle, que era el mismo distrito, porque era este mismo distrito. El distrito que ganó Omar fue el distrito que le cedió el PRM. Que Linares, yo le decía a muchas personas que también, igual que tú, pensaba que lo mismo que pasó con José Tomás Pérez iba a pasar con Omar Fernández. Pero hay otras cosas. Omar Fernández ahora, como senador de la oposición, señores, tendrá un protagonismo en la opinión pública y en la esfera política muy grande. Hay que ver, espérate. Pero eso le pasó, Linares, hay que ver. a José Tomás, sí. Y después fue candidato presidencial. No, pero espérate, José Tomás dejó, lo primero es que son perfiles diferentes. Sí. Porque José Tomás Pérez dejó, por ejemplo, en la 3, en la circunscripción número 3, dejó una fuente de producción tecnológica increíble. José Tomás hizo un instituto para formar a jóvenes, que es uno de mis proyectos. Sí. Pero ese rifirrafe en el Congreso, ¿tú crees que Omar tenga ese perfil de esa denuncia constante contra el presidente, a un estilo, por ejemplo, de Iván Lorenzo? ¿Tú crees que sea Omar el que haga ese papel en la capital? Lo que yo entiendo que tiene una oportunidad. Ahora lo que está ahora... ahí estoy de acuerdo. Tiene una oportunidad, eso está bien. Ahora, que él lo vaya a hacer es otra cosa, que no es el perfil de él. Él no tiene... Porque ese esto político. Y oye, Omar es mi amigo. Pero tiene la oportunidad también, Linares, porque muchas veces tú tienes que ponerte en lo que se te está dando ahora mismo, se puede decir ese time político. Entonces, si él no lo hace, pierde esa popularidad que hoy él tiene. Si no se la juega, como dicen, porque hay que jugársela. Sí. Y ahora él tiene el momento de jugársela. Bueno, yo creo, porque ahora hay una serie de gente que estos programas, por ejemplo, incendiarios, le llaman incendiarios, y uno tiene posiciones fuertes, pero todas las cosas que yo le he dicho aquí salen de verdad. Entonces ahora tú tienes una serie de políticos, no, que son políticos light, que no quieren atacar a nadie, que si yo qué. Entonces por eso se derrumban todos esos proyectos. Mire el proyecto de David. Sí. ¿Tú crees que el proyecto de David corre peligro en el PRM? Yo entiendo que sí, porque David Collado, con todo y que tiene una carrera política, siempre en ascenso, como alcalde, como ministro, que ha sido uno de los ministros con más luces, pero entiendo que a lo interno del PRM, ¿no? Tú y yo que conocemos ese partido, porque aquí han salido, señores, gente que como está en el gobierno, gente, Linares, que yo nunca en mi vida lo había visto, y ahora son más PRMistas y más peñagomistas que nosotros dos. Ratones con chelito, y tú lo ves ahora de que privando en gente. Ahí hay una muchachita que sacó voto como cosa loca, que esa muchachita no sabe nada. ¿Pero cuál? ¿Tú sabes cuál, Linares? No. La que ganó en la rubia. Pero ¿cuál? ¿Pero cuál? No, juégatela, menciónala. ¿Cuál? Liz Miese. Mira, tú sabes que Liz Miese es hija de un amigo mío, Martín. Tengo que... Sí. Yo creo que tú estás errado con ella, porque Liz Miese viene de una familia política. Liz Miese es sobrina de Atuey de Camps. Yo recuerdo verla en la época de Atuey, pero después reciente, cuando el PRM nace. No, porque por ejemplo, esa no es la Popi enganchada. No, yo la conozco. O sea, hija de Martín, que Martín es mi amigo de mi papá, amigo de Minguito. Yo no la puedo criticar porque yo la conozco a ella. Ahora,
que ella ha sabido aprovechar, como cualquiera de nosotros que esté montado en una ola política, pero ella tiene estructura, ella tiene un background político. Ella viene de ese entorno. Y su papá ha sido una persona que para mí ha sido un gran luchador, un tipo de un perfil bajo en su momento, pero ha estado siempre. Pero tú sabes, Linares, que el gran... Yo creo que el PRM no tiene tres como ella. Pero tú sabes porque ella no es pop, y déjame decirte, y discúlpame, ella no es querido pop. Vender eso. No, porque ¿qué? Para hacerle por daño. El color y la vaina, pues yo no voy a caer en eso. Yo no voy a caer en eso pero tú me entiendes. Pero aquí hay muchos rastreros que sí pueden caer, tú me entiendes, pero no. Ahora, ella, hija de Martín y ella tienen una historia que viene del PRD, PRSD y todas esas cosas. Pero ¿qué le ha faltado, en mi entender, a ella y a algunos? Señores, la prudencia política. Muchas veces cuando usted quiere hacer ese afán de recursos, protagonismo, muchas veces hay una sociedad que lo está observando que lo repudia, sí, porque ve la exageración, ve los recursos, el poder. Muchas veces hay que saber administrar esas cosas. Yo compré, te lo digo así, para mi campaña, más de 2,000, más de 3,000 Coroplá, 24 por 48. Y cada Coroplá de eso me salía a mí a 300 pesos. Encontré una rebaja de 10 pesos y me fui para otro sitio, para allá. Linares, yo tengo un amigo mío que me dijo, le dije eso lo de los Coroplá, y me dijo, sí, es verdad, Linares compró más Coroplá que yo. Claro. Ahora, comprado, un amigo me regalaba algo y yo de una vez iba y yo, déjame decirte una cosa. Y aquí voy a mencionar a una persona. Cuando Pacheco perdió en el 2006, en el 2010. Yo conocí a Pacheco por ti. Sí, yo andaba con él, 2010 por ahí, y Pacheco un día me dijo, Rafaelito, yo pagué todas mis deudas en términos de mi candidatura, yo no le debo a nadie. Porque los candidatos, después que pierden una candidatura, se olvidan de las deudas. Al otro día de haber pasado las elecciones, yo mandé a mi hermano con 220,000 y pico, bueno, lo tengo en mi informe ahí de gastos, para que le pagara a un amigo que tiene una imprenta que yo le debía los gafetes y las cosas. Y digo, ve, págamele eso. Y ayer vino aquí a tu oficina a buscar 25,000 pesos, un amigo de Guachupita NP que me prestó, me alquiló una disco light por el tiempo completo y le debía 25. Venga, pa, y le pago. Creo. Todo lo que mi campaña se llevó, yo te lo puedo justificar. Pero aquí hay PRMistas. Yo te estoy hablando cuánto costaba un Coroplá. Y yo decía, pero ¿y de dónde que tienen tanto dinero para poner tantos Coroplá? ¿Tú sabes qué era? Fue el Estado que se volcó a favor de ellos. Y algo que le hizo daño, porque yo observé a un intelectual prestigioso que hizo un Twitter mencionándola a ellos, o sea, diciendo como que ya esa publicidad que ella tenía era demasiado fuerte. Bueno, pero no solo de ella, sino de todos. De todos, los candidatos del Estado. Pero como te digo, el que va y busca donde están dando y van y le dan más, olvídate de eso. Giovanni, te doy las gracias a ti por esta conversación. No es una entrevista, es una conversación. Entre amigos. Con un amigo y un hermano. Pero, señores, miren, esto es un espacio verde. Nosotros siempre hemos promovido, somos defensores del medio ambiente. Esa es nuestra tarea. De hecho, tenemos un proyecto que va a descansar en arbolizar la capital. Porque tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, Giovanni, y tú dices, déjame caminar desde la 42 hasta, por ejemplo, cualquier cuadra, hasta la 43, 40, bueno, 4 o 5 bloques, tú dices caminar. Pero tú te puedes ir porque ahí hay sombra. Pero si tú dices, déjame caminar de la 27 con Gómez a la 27 con Tiradentes, tienes que llevarte un paraguas. Entonces, nosotros promovemos todo lo que es la defensa al medio ambiente. Por eso hemos querido salir aquí. Una conversación entre amigos, entre hermanos, y aquí estarán desfilando la mayoría de personas que tienen un criterio
para ejercer la comunicación. De manera que, Giovanni, te doy las gracias, hermano del alma. Gracias de corazón. Y a todos ustedes, continúen y suscríbanse a nuestro canal.